El asesinato de Servet. Tercera parte. Acerca de esta entrevista de Calvino con su víctima no poseemos más que las noticias de una sola de las partes, el informe de Calvino. Pero aún en su propia exposición llega a ser espantosamente manifiesta la interna rigidez y dureza de alma del dictador. El victimario desciende a la húmeda celda carcelaria junto a su víctima, pero no para prestar ánimos con algunas palabras al consagrado a la muerte, no para proporcionar a un ser humano, que al día siguiente debe morir en medio de los más espantosos martirios, un consuelo fraternal o cristiano. Helado y objetivo inicia Calvino la conversación preguntando por qué motivo le ha mandado a llamar Servet y qué es lo que tiene que decirle. Manifiestamente esperaba que Servet ahora se postraría de rodillas y comenzaría a rogar que el todopoderoso déspota anulara la sentencia, o por lo menos, la dulcificara. Pero el condenado responde solo con toda sencillez, y ya esto tendría que conmover a toda persona humanitaria, que únicamente había hecho llamar a Calvino junto a sí para pedirle perdón. La víctima le ofrece a su sacrificador la personal reconciliación. No obstante, nunca los pétreos ojos de Calvino querrán reconocer en un adversario político y religioso a un ser humano ni a un cristiano. Glacialmente frío escribe en su informe. Objeté a ello simplemente que jamás había abrigado odio personal contra él, como es la pura verdad. El no comprender o no querer comprender lo cristiano del gesto del moribundo Servet impide toda especie de humana reconciliación entre ambos. Que Servet deje a un lado todo lo que se refiere a su persona y únicamente confiese su error contra Dios, cuya triple personalidad ha negado. Consciente o inconscientemente, el ideólogo que hay en Calvino se niega a reconocer como prójimo suyo a este hombre destinado ya al sacrificio, que el día siguiente debe ser arrojado a las llamas como leño sin valor. En su calidad de riguroso dogmático, solo ve en Servet al negador de su propio concepto personal de Dios, y por lo tanto en general al negador de Dios. Para su pedantería satisfecha de sí, aun ahora lo único importante es exprimir del destinado a la muerte, antes que exhale su postrer aliento, la confesión de que Servet no tiene razón, y el Calvino, sí la tiene. Pero como Servet advierte que su adversario querría arrebatarle lo único que queda viviente en su perdido cuerpo y que es inmortal para él. Su fe, su convicción, se enarmona violento el atormentado. Rechaza resueltamente toda cobarde concesión. Con ello le parece a Calvino que es ya superflua toda palabra posterior. Un hombre que en las cosas religiosas no se le somete por completo, ya no es para él ningún hermano en Cristo, sino un siervo de Satanás y un pecador, con el cual sería cosa perdida cualquier palabra afectuosa. ¿Para qué emplear ni un granillo de bondad con un hereje? Duramente se aparta Calvino. Sin una palabra ni una mirada piadosa, abandona a su víctima. Tras él rechinan férreamente los cerrojos, y con estas palabras que espantan por su falta de sensibilidad, este fanático acusador cierra el informe que ha de acusarle a él, por toda la eternidad. Ya que con persuasión y advertencias, nada podría lograr, no quise ser más sabio de lo que mi maestro lo permite. Seguí la regla de San Pablo y me retiré del lado de aquel hombre herético, que él mismo había pronunciado su sentencia. La muerte atado al poste de la hoguera, para ser poco a poco tostado a fuego lento, es de todos los géneros de ejecución el más lleno de tormento. Hasta la Edad Media, mal afamada por cruel, solo la empleó en los más raros casos en toda su espantosa y larga duración. En general los condenados eran estrangulados antes contra el poste o aturdidos por medio de bebidas. Pues precisamente este género de muerte, el más horroroso y estremecedor, fue sin embargo el previamente elegido para la primera víctima de herejía del protestantismo, y bien puede suponerse que Calvino, después de los clamores de indignación de todo el mundo humanitario, había intentado alejar de sí posteriormente, muy posteriormente, la responsabilidad de la especial crueldad usada en el asesinato de Servet. Su persona y el resto del consistorio se habían esforzado según refiere, cuando el cuerpo de Servet hacía ya mucho tiempo que se había convertido en cenizas, por convertir el martirizador género de muerte de la quema en cuerpo viviente, en el más benigno de la decapitación, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Intentamos cambiar los gemidos de la muerte, pero en vano. De tales presuntos esfuerzos no puede encontrarse palabra alguna en los protocolos del Consejo, y para nadie libre de prejuicios resultará creíble que Calvino, quien sin intervención ajena había forzado a que se instruyera este proceso, y directamente y con amenazas, había arrancado del dócil Consejo la sentencia de muerte contra Servet. Para nadie, repito, parecerá creíble que precisamente este mismo Calvino se hubiera convertido de repente en Ginebra en una persona particular tan sin influencia, ni poder, que no pudiera conseguir que fuera empleado un medio de ejecución más humano. Cierto que es literalmente verdadero que Calvino en efecto, había concebido una dulcificación en el género de muerte aplicado a Servet,
pero a la verdad, y aquí reside la dialéctica reserva de su afirmación, solo para el caso único en que Servet pagase en sus últimos instantes esta dulcificación a precio de un sacrificio del intelecto, con una retractación. No por humanidad sino solo por un simple cálculo político habría estado entonces dispuesto Calvino, por primera vez en su vida, a proceder benignamente con un adversario. Pues, qué triunfo para la doctrina de Ginebra si se le hubiera podido arrancar a Servet, a un paso del poste de la hoguera, la confesión de que él no tenía razón y Calvino sí la tenía. Qué victoria haber podido obligar al intimidado a que no muriera como mártir de su propia doctrina, sino que en el último momento, delante de todo el pueblo, proclamara que solo la doctrina de Calvino y no la suya, era la única verdadera en toda la tierra. Pero también Servet sabe el precio que tendría que pagar por ello. Obstinación se alza aquí contra obstinación, fanatismo contra fanatismo. Mejor perecer en medio de indecibles tormentos en aras del propio convencimiento, que sufrir una muerte más benigna en servicio del dogma del maestro Juan Calvino. Mejor sufrir sin medida durante media hora, pero adquiriendo la gloria espiritual del martirio, y al mismo tiempo arrojando por toda la eternidad sobre su adversario el odio producido por su inhumanidad. De modo cortante rechaza Servet lo que se le propone y se prepara a pagar como amargo precio de su obstinación el afrontar todos los imaginables tormentos. El resto es horror. El 27 de octubre a las 11 de la mañana el prisionero es sacado del calabozo con sus harapos hechos jirones. Por primera vez desde hace mucho tiempo, y por última por toda la eternidad, sus desacostumbrados ojos vuelven a ver la luz del cielo. Aborrascada la barba, sucio, extenuado, haciendo retiñir sus cadenas, vacila al andar el condenado, y produce un espantable efecto bajo la clara luz otoñal, el estado de decrepitud de su semblante de color de ceniza. Ante la escalinata de la casa ayuntamiento los alguaciles empujan, ruda y fuertemente, para que caiga de rodillas el hombre que solo consigue avanzar tambaleándose trabajosamente, desde hace semanas tiene olvidado lo que es caminar. Inclinada la cabeza le es forzoso oír la sentencia que el síndico proclama ante el congregado pueblo y que termina con estas palabras. Te condenamos Michael Servet, a ser conducido encadenado a champel y a ser quemado vivo, y contigo, tanto el manuscrito de tu libro como también los ejemplares impresos del mismo, hasta que tu cuerpo se consuma en cenizas. Así debes terminar tus días para dar un ejemplo admonitorio a todos aquellos que desearan cometer un crimen análogo. Estremecido y tembloroso escucha el condenado. En su mortal angustia se arrastra de rodillas hasta cerca de los señores del municipio, y suplica implorante la leve merced de ser decapitado, a fin de que el exceso del dolor no lo lleve a la desesperación. Si cometió alguna falta habrá sido sin saberlo. Pero nunca le impulsó otro afán sino el pensamiento de procurar la gloria de Dios. En este momento se coloca Farel entre los jueces y el hombre arrodillado. En forma que pueda ser oído desde lejos, pregunta al consagrado a la muerte, si está dispuesto a abjurar de su condenada doctrina del dogma de la Trinidad, y alcanzar con ello la merced de una ejecución más benigna. Pero Servet, y precisamente esta última hora de su vida realza moralmente la figura de este hombre, en general solo mediana, rechaza de nuevo el trato que se le ofrece, decidido a cumplir su anterior palabra de que está dispuesto a sufrirlo todo por sus convicciones. Por lo tanto nada resta sino recorrer el trágico camino. Se pone en marcha el cortejo. Delante marcha el caballero teniente con su ayudante, provistos ambos del tremendo distintivo de su funesto cargo y rodeados de arqueros militares. Al final se agolpa la muchedumbre curiosa eternamente. Durante todo el recorrido por la ciudad ante innumerables espectadores que miran tímida y en silencio, Farel se mantiene al lado del condenado. De modo incesante procura persuadir a Servet paso tras paso, para que renuncie a su error en el último instante y se retracte de sus falsas concepciones. Y ante la respuesta verdaderamente piadosa de Servet de que sufre injusta muerte, pero que implora a Dios para que sea piadoso con sus acusadores, le ataca rudamente Farel con dogmático furor. ¿Cómo? ¿Después de haber cometido el más grave de todos los pecados todavía pretendes justificarte? Si sigues hablando de este modo, te entrego a la sentencia de Dios y no te acompañaré más, aunque estaba decidido a no abandonarte sino con tu último aliento. Pero Servet ya no responde. Le repugnan los sayones y pendencieros. Ni una palabra más para ellos. Sin cesar va murmurando entre sí mismo y para sí mismo el presunto hereje y negador de Dios.